Muchas gracias. Pues adelante, Darío. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a Ruth, a Julie y a Javier por todo el esfuerzo que han hecho para organizar las jornadas y también agradecerles mucho su participación. Eh, este es un proyecto que bueno, yo he estado trabajando en este grupo desde mi doctorado y empecé a colaborar con Ruth y con Julie, creo que en el 2008, cuando hicimos el primer trabajo de campo. Y desde entonces hemos estado trabajando en el grupo y este proyecto de Nextrat nos enteramos, creo que 1 o 2 semanas antes de que se cerrara la convocatoria y entre Sandra, Ruth y Javier escribimos algo y tuvimos, creo que, mucha suerte de que les interesara la radiación en Macaronesia. Entonces, lo que les vamos a presentar hoy son como los resultados preliminares que hemos estado empezando a encontrar ahora. Entonces, en esta plática les voy a poner como que el contexto filogenómico de Lotus y empezar a tratar de contestar esto de cuántas especies de Lotus hay en la Macaronesia. Entonces, sí quiero recalcar mucho que estos son resultados preliminares. Hay que considerarlos con cierta precaución porque aún nos faltan un set de datos para hacer el análisis completo. Pero sí ya tenemos representación de las tres secciones que hablaba Águedo al principio: Pedrosia, Canaria y Camelotus. Los resultados que les voy a presentar son de alrededor de 184 especímenes y estas solo representan como el 70% de todas las especies que han sido reconocidas en algún momento en los lotus. En este grupo incluimos muchos especímenes de estas poblaciones que desde el punto de vista de morfología o distribución o de su ecología son consideradas o podrían ser especies nuevas. Es como uno de los enfoques del proyecto. Y en este trabajo básicamente hay dos como técnicas que estamos utilizando en esta presentación. O sea, en todo el proyecto son dos técnicas: esta del Target Enrichment o Exon Capture que le llaman, y la otra esta de Diversity Arrays Technology. En esta primera plática les voy a explicar un poco en qué consiste el Exon Capture y los resultados de tanto de esta plática como de la otra son basados en el Target Enrichment. Entonces, esta técnica de Target Enrichment es relativamente reciente. Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. La técnica consiste básicamente en que tú al principio tienes tu ADN, lo fragmentas y luego tienes que diseñar algunas secciones que son complementarias a los genes que quieres, digamos, capturar con esto que le llaman baits. Luego se enriquecen las librerías, las genotecas con estos fragmentos de intereses y básicamente se desecha el ADN que no es, digamos, de interés. Y estos que son, digamos, el enfoque de lo que uno quiere secuenciar es amplificado, secuenciado. Y después cada muestra vas a tener representación de los fragmentos y básicamente con eso generas un set de datos de tus diferentes muestras, ¿no? La ventaja de esta técnica es que como en el proceso hay que romper las moléculas de ADN a un tamaño pequeño, entre 200, 300 pares de bases, es muy útil para usarla en ejemplares de herbario que normalmente tienen ADN fragmentado. Antes, cuando se hacía con Sanger y uno tenía que secuenciar fragmentos de 1000 pares de bases, era una limitante para las muestras del barrio, pero con esta técnica no es una limitante. Eh, Otra ventaja es que este bait básicamente es como un Lego. Una vez que tú tienes unas muestras, personas que secuencian otras especies, otros grupos con el mismo bait, tú los puedes incluir y los puedes ir almacenando y construyendo. Uno de los outgroups que usamos ahorita en estos análisis, los grupos externos,
no los secuenciamos nosotros, los secuenciaron en el queue, y esa es una ventaja de esta técnica. La desventaja es que para diseñar estos baits se necesita saber información de los genomas de las especies. Entonces, eso es una limitante porque tienes que tener ya sea genomas completos o transcriptomas para generar estos baits. Pero en los últimos años, el Q diseñó este bait que es universal para todas las angiospermas y es el que usamos para probar qué tanto de resolución da en los lotos. Entonces, esa era una de las preguntas también del proyecto. Y para esta sección, para delimitar especies, en el proyecto vamos a usar, o estamos usando dos aproximaciones. En una es reconocer grupos monofiléticos y también utilizar métodos de coalescencia para de manera un poco más objetiva delimitar hasta dónde llegan las especies. En ambos métodos, lo crucial es incluir muchos individuos, tres, cinco, varios individuos de cada especie. Y bueno, en el caso de monofiléticos es que formen grupos que se originaron de un solo ancestro. Y en el caso de la coalescencia, aquí cada punto representa un individuo de la especie y bueno, conforme van a través del tiempo coalesciendo las muestras, dependiendo de su ancestría en el ADN, bueno, uno puede reconocer si es una población o es una especie dependiendo de estas coalescencias. Entonces, en ambos es crucial tener varios individuos que representen a la especie. Lo que sí consideramos que es importante es no solo usar los datos genéticos, sino también combinarlo con la morfología, con la ecología y la distribución para delimitar las especies, ¿no? Entonces, estos datos preliminares que les vamos a mostrar están basados en ese número de especies y bueno, una otra ventaja de este método de target enrichment es que uno puede capturar o secuenciar secciones del genoma que son los exones, o sea, los que codifican para proteínas, pero también se pueden conseguir las regiones que están aledañas a esas regiones y que por su naturaleza son más variables que los exones. Entonces aquí tengan en cuenta que estamos usando una matriz de casi 200.000 pares de bases. Está bastante completa, casi el 97% de la matriz está completa y menos alrededor del 9% es informativa con sitios que son sinapomórficos y son informativos. Y únicamente estamos usando los exones, o sea que deberíamos obtener mucha más variación cuando analicemos las regiones intrónicas. Entonces, lo primero es que las tres secciones, al ponerlas en el contexto con análisis previos, encontramos relaciones similares, sin muchas sorpresas. A través de las siguientes diapositivas voy a mantener el mismo color, negro para Pedrosia y los otros colores para las otras secciones. Con respecto a cuántas especies hay en Lotus, vamos lo voy a clasificar o hablar de básicamente cinco categorías. O sea, especies que cuando hacemos los análisis de monofilia son monofiléticas, o sea, todas las especies que encontramos tienen un ancestro común y todas pertenecen al mismo taxón. Especies polifiléticas que salen que vienen de diferentes ancestros, especies crípticas que basados en la morfología o en lo que conocemos del grupo, de la especie, es una especie, pero cuando la analizamos desde el punto de vista genética vemos que hay dos o más entidades. Un grupo que ahora es considerado como especie, pero que probablemente hay que combinarlos, o sea, son varias especies que realmente es una especie. Y este grupo de poblaciones que ya sospechábamos que a lo mejor hay especies nuevas. Entonces, no voy a mostrar todas las especies de lotus, voy a como dar casos de algunos ejemplos y al final dar como un resumen de cuántas especies en teoría podríamos encontrar en lotus. Entonces, el primer grupo de especies monofiléticas en total, de las
37 que incluimos, 15 son realmente monofiléticas y este es un ejemplo como de la sección canaria. Hay 3 especies en esta sección. Es el grupo que Águedo mencionó que antes era Doricnium, también Arnoldo lo mencionó, y hemos incluido varios individuos de cada especie y podemos ver que tanto Eriophthalmum, Prosonetti y Spectabile forman grupos monofiléticos. Estas 3 especies podemos decir que actualmente como las delimitamos en su morfología y en su distribución, representan especies monofiléticas y que están realmente bien delimitadas desde el punto de vista taxonómico. Quiero hacerles como referencia a esta especie que está Browsonetti. Esta es una especie que usamos de Q y por lo que pueden ver que hay una mala identificación, realmente pertenece a Eriophthalmum, Browsonetti está en otro grupo. Entonces es lo importante de luego reevaluar o hacer un análisis de los ejemplares de herbario y de las colecciones para tener una identificación correcta en las bases de datos de genética. Otro ejemplo que es dos especies monofiléticas son estas de Azores, tanto Argyrodes como Azoricus, donde tenemos varios individuos representando incluso diferentes islas, forman grupos monofiléticos. En los árboles no pongo el soporte, que es el bootstrap, o sea, de 1 a 100, y mientras más cercano a 100 o a 100 es más soporte. Casi todos los valores son cercanos, son arriba de 80%, o sea, tenemos buena resolución y un soporte fuerte de que estos grupos son monofiléticos. Este es otro caso de 2 especies monofiléticas donde nuestra concepción o nuestra diferencia o distinción de especies tiene una correspondencia a nivel genético. Luego están este grupo de especies polifiléticas. En total, hasta ahora hemos encontrado 4 que sospechamos que son polifiléticas. Dumetorum, Leptophilus y Tenellus. Escucharon de Águedo y de Arnoldo las razones por las que a lo mejor hay más entidades ahí. Entre paréntesis, de acuerdo a dónde caen los ejemplares y su distribución, es el número de especies en las que se tendría que dividir cada entidad. Entonces, eh, aquí hay un ejemplo de Dumetorum donde ejemplares incluso de Anaga caen en diferentes lugares en la filogenia. Y eso tiene sentido desde el punto de vista geológico, porque por las paleoislas de Teno y de Anaga. Entonces, son especies relativamente más antiguas en el grupo y que han estado aisladas por más tiempo, entonces tienen más diferenciación. Entonces, el caso extremo es este Cecilifolius, que en la siguiente plática les voy a dar más detalles, pero sospechamos que en teoría podría ser dividido incluso en 7 diferentes entidades. El otro grupo que serían como especies crípticas, donde morfológicamente no vemos diferenciación, pero a nivel genético puede ser que haya nuevas especies. Hay en total 4 en este grupo, y aquí pongo las que sospechamos y el número en las que se tendrían que dividir. Y aquí solo pongo un ejemplo de las de Cabo Verde, donde pueden ver Jacobaeus está agrupada en dos diferentes linajes y compartiendo un ancestro con Purpurius. Entonces, aquí tenemos evidencia que hay probablemente algo diferente. Y esto lo tenemos que comprobar con la distribución y si hay como que argumentos morfológicos también para reconocer 2 especies o una subespecie o subespecies dentro de cada especie. Y bueno, la penúltimo, con respecto a que actualmente son especies, pero que cuando hacemos los análisis genéticos, los preliminares, empezamos a ver que probablemente es un mismo taxón. En total hay 11 especies que probablemente representan una especie.
Y aquí les estoy enseñando el caso de Gran Canaria, lo que habló en la primera plática Águedo de Spartioides, Holosericeus, y estos tres ejemplares que están aquí en azul son poblaciones de lo que él mencionó, genistioides. Entonces, desde el punto de vista genético, con los datos que tenemos hasta ahorita, Holosericeus, Spartioides y esta población de genistioides representarían una sola especie o subespecies dentro de esa especie. Pero eso igual va a depender de cómo el nivel de diferenciación de genético se corresponde a la morfología y a la ecología y a otros aspectos para diferenciarlas. Igual el caso de Creticus y Pseudocreticus están mezclados y probablemente es una especie con dos nombres desde el punto de vista taxonómico. Y, y finalmente, del enfoque de esta primera parte y del proyecto es poblaciones que sospechábamos que eran nuevas o que no estaban descritas. Entonces incluimos como alrededor de 21 poblaciones que sospechábamos que eran, y con los análisis preliminares que tenemos, sospechamos que al menos hay 4 entidades o 4 poblaciones que son especies nuevas en Gran Canaria y 4 en Tenerife, que habría que analizarlas con más detalle para determinar si son especies nuevas. Entonces, para como complementar y para dar un primer, una primera revisión, estas son el total de número de especies que caen en cada grupo y el trabajo que habría que hacer en cada una, ¿no? Al principio yo pensaba que íbamos a encontrar más bien especies nuevas y tal vez algunas que otras como estas que representan poblaciones realmente de una especie, pero realmente estamos un poco sorprendidos de la cantidad de especies que tal vez representan poblaciones o subespecies. Como conclusiones de esta primera parte, creo que es bastante evidente y es claro que este primer marcador que usamos, el BAIT, el angiosperm, tiene suficiente resolución para delimitar especies en lotos. Entonces, en este análisis preliminar encontramos 2 grupos que son de los más recientes, de la radiación más reciente. Todos los Rhincolotus, las 5 especies, es una radiación reciente. Y Cecilifolius también es una radiación reciente, y sobre todo en el hierro. E incluso en el hierro nos da suficiente resolución para delimitar especies. Y eso que estamos usando únicamente ahorita los exones. Entonces, cuando añadíamos la parte que es la que está al lado de los exones, la más variable, los intrones, eh, eso nos va a dar todavía mucha más resolución. También podemos como dar un primer estimado que en esta primera fase incluimos únicamente 34 especies, pero ya reconociendo nuevas especies e incluso juntando todas las que son subespecies como una sola especie, hay alrededor como 11 entidades que tal vez deberían ser reconocidas como especies nuevas. Em, para lo que queda del proyecto, el siguiente trabajo, vamos a incluir un grupo más de especímenes, alrededor de 94, que van a complementar el grupo, sobre todo especies africanas y más individuos de algunas especies que no están completamente bien representadas. Al final vamos a tener la representación de todo el grupo excepto 2 especies africanas. Y bueno, complementar el análisis del BAIT con el DART y también hacer los análisis de coalescencia. Entonces, juntando grupos monofiléticos, coalescencia y toda la parte de morfología, ecología y distribución, con eso vamos a tener como suficiente información para decir cuántas especies hay al final en Lotus, en la Macaronesia. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Darío, por esta primera visión.
Tenemos, tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo sé que se abre aquí un cajón y habrá muchas preguntas o muchas cosas para interés. Y para que haya más gente, seamos breves y si hay interés, adelante. Alfredo. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, los escucho bien. Hola Darío, ¿nos ves? Yo soy Alfredo Valido, encantado de verte otra vez en la lejanía. Y enhorabuena por el trabajo que has hecho tú con todo el equipo. La verdad que pinta bastante bien resolver todas estas dudas que tenemos desde hace tiempo. Y mi pregunta específica es, ¿nos puedes adelantar cómo queda la resolución de los Lotus ornitófilos? En concreto, la subespecie del Bertelotti, el subglabratus, ¿se confirma que es una variedad, una subespecie o especie propia? Lotus Eh, Goperitus, ¿está confirmado que es una especie diferente? Y podía eh, seguir, pero vamos a dejarlo aquí. Gracias. está en la siguiente presentación, pero puedo decir que es, bueno, no sé, ¿quieres que sea sorpresa o te digo cuál es el resultado? No hagamos el spoiler, no hagamos un spoiler de esto para la segunda. Esperamos, yo creo que podemos esperar. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún interés? Tengo otra más. Eh, Soy Alfredo otra vez. Sí. Kunkeli arinagensis. Eso va a dar que pelear ahí. Todo el trabajo que se ha hecho con Kunkeli, plan de recuperación, y ahora resulta que es lo mismo que arinagensis, que es mucho más abundante por toda la costa. Sí, no lo, yo no lo hablo mucho y no lo muestro. Creo que Javier va a hablar sobre ese grupo, o sea, sobre esas dos especies, pero la evidencia que tenemos es que sí, son poblaciones diferentes o subespecies. Al final, creo que digamos, la ventaja que tenemos o como lo planeamos en este proyecto es que vamos a tener también especies cercanas a las que tienen peligro de las que están amenazadas y esas especies cercanas las vamos a usar como referencia tanto para delimitar especies como para el nivel de divergencia y el nivel de diversidad que tienen como referencia para las que están amenazadas. Entonces, ahorita la evidencia es que sí, Arenagensis y Kunkeli parecen ser una sola especie, pero cuando lo contextualicemos con las otras especies que están más relacionadas a ellas, con su divergencia y su diversidad, vamos a poder tener más como fundamentos para decir si hay que conservarlas separadas o juntas, pero por el momento parecen ser la misma especie. Y en relación al caso de Kunkeli y Arinaensis, ¿hay algunas otras especies que fueran consideradas diferentes que ahora se vea que son subespecies que también se estuviese como trabajando en su recuperación o que estuviesen en casos similares de consideradas en peligro de extinción o algo así? ¿O este es el caso más llamativo? Creo que este es el caso más llamativo, pero también en Gran Canaria, Espartioides creo que está considerada como amenazada, pero no Holosericeus. Entonces, eso también hay que como reconsiderar. Y creo que también una cuestión que es, digamos, buena o beneficial de esto es darse cuenta que en lugar de tener dos especies, Kunkelio o Arenagensis, con una o dos poblaciones y menos individuos, darse cuenta que son poblaciones y que en vez de tratar de conservarlas separadas, hay que hacer una conservación más integral, ver qué tan separadas están genéticamente y si es como recomendable considerarlas como poblaciones y entonces eso incrementa su número de individuos y también su potencial de ser rescatadas o mantenidas por más tiempo. Sí, pero creo que Kunkel y Arenagensis son los ejemplos como más de, de extremo. En cuestión de conservación, sin pensar en los Rincolotus. Los Rincolotus son todavía más extremos. Muy bien, gracias, Darío. Bueno, y sin solución de...